¿Qué fue eso? Vamos. ¡Oh! Sigue. Tiene olor a victoria para Argentina. El punto del año. El que gana, este gana. Va. Hay una diferencia clara entre los jugadores intermedios más avanzados y los que son unos pros. Entonces, no viene solamente de la parte de atrás, sino más del juego aéreo, de la parte de adelante, bandejas, víboras. ¿Qué fue eso? No, Mauri, como dijiste juego aéreo, creo que a nivel pro te puedo dar unos tips. ¿Qué opinas? Bueno, no todos los días una ex número 1 del mundo te invita a compartir un par de tips para mejorar tu juego aéreo. Vamos a aprovecharlo. Bueno, escuchá, Lu, primero que todo, bienvenida a Hello Paddle. Lo tuyo es Different Level, muchísimas gracias por estar acá. Vamos a aprovechar, está más claro que el agua que vamos a aprovechar. Pero en Hello Paddle, antes de permitir a cualquier pro dar algún tip, jugamos el Hello Paddle 5 Break. 5 es 5, break es como un tie break, pero a 5. Vos sos jugador a derecha, yo soy zurdo, juego a derecha. Jugamos 5 puntos. Me ganás y todo tuyo. No me ganás y nos vamos a tomar un café. Bueno. ¿Vamos a probar? Sos competitiva, Hecho. Sos competitiva, Te gano fijo. Vamos a probar. Vamos. Estamos en la Hexagon Cup. Esta pista a mí me gusta. Yo no sé a vos si te gusta el color. A mí me gusta. A mí me gusta. A mí me gusta. Vamos Diferente, pero sí. me gusta. Bye. ¿A dónde ibas, chiquitina? ¡Que es zurdo! Vamos, Argentina. ¿Tenés dos? No, con una me vale. Dios. 1-0, va. ¿Qué? No me hagas correr así. No llega, que no estás bien físicamente. Yo también competía, pero antes. Vos seguís compitiendo, yo no me puedo mover. Me duele la rodilla, el codo, el hombro. Bien, Lu. Bien jugado. Uno igual. Vamos, esa vallita. 2-1. Estoy calentando un poco. Te digo, estuve con Sofía Araujo en Nueva York y también era como que parecía que tal, porque la gente dice, no, a las chicas, los chicos le ganan. Ojo, cuidado, eso era antes. No tan fácil. Voy. Qué buen bloqueo. Uy, casi. No. Es buenísimo, Globo. Vamos. ¡Oh! ¡De loco! Sigue. Chao. No, chao, nada. ¡Vamos! No me lo puedo creer. Escúchame. No me puedes cantar eso. 3-1. Le pegó a vos, camarita. Le pegó a la cámara. Haceme LED. Si quieres, Hacé, Juan. pues si quieres te lo repito. No, pero solamente por la que acabo de devolver. Salto mortal, giro de Juan Martín Díaz y... Pensaba realmente que no llegabas, ¿eh? No, vos, yo y creo que todos los que están viendo esto. Ah. ¿Cómo es entonces 1-2? 2-1. Sí, 1-2. Ay, Es buenísima. cabrón. Bien. ¿Me llamás un taxi, porfa, que viene Vengo después de comer. 2-2? Esta te la devuelvo. Todos los que están esperando los tips se lo van a tener que currar. Están ustedes del lado de Lucía, me imagino. Hombre, porque querrán solo los faltaría. tips de la ex número 1. Voy. A ver esa bandeja. Eso es víbora. Ay, ¿a dónde voy? Rulito. ¿Cómo sabes? Es buenísimo el rulo. Qué cabrón eres. Estos fallos parecen como... Mirá lo que falló. No, el problema es que, como jugamos cruzado y no puede jugar paralelo, se quedó sin ángulo. Ahora, si estábamos jugando normal, esa la clavas paralelo, ¿o no? Sí. 3-2. ¡Vamos! Que te lo... Es ahí. No, Ni una más, ni una más. Tampoco para que te enfades, o sea. Está bien. 3 iguales. Creo que fue mala, ¿eh? Ah. Con segundo saque 3 iguales me gusta. Tiene olor a victoria para Argentina esto.
Eso es. ¿Te voy a seguir jugando a la derecha? ¿Para que me ganes todos los puntos? Aquí me va de locos. La quiero ahí. 3-4 para Cataluña, para España. Uy. Voy. Es buena, es buena. No, no era. Te la cedo. 4 iguales. El punto del año. Puede ser mi punto. No has tenido potencia, ¿eh? Mi gente. Mi Hello Padel. Que se me lo quiere llevar Lucía Saiz para Barcelona y para el mundo. Punto de super mega oro. El que gana este gana. Va. Buenísimo que vos. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, esto no me lo hagas. Esos tips. Esto no me lo hagas. Por la puerta, ¿eh? Que quedó mal. Por la puerta No es que quedó mal, es que vos quedas muy bien porque Sí. te lo mereces. y la pegada. Croc, 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 croc. Es que de normal tenía que ir por 3, pero como no tengo abdominales, ya no tengo fuerza, no sale. Bueno, No va solo de estás muy bien. Ya que Estás estamos, muy bien, estás muy fit. tenés toda la autoridad, toda. Ya me la sacaste. Pero cortito, con 5-4. No, me ha dicho lo que yo quiera. Sí. Pero juego aéreo, la bandejita, porque vos sos una máster en la bandeja Sí. y queremos aprovechar. Te he de decir que se está quedando. Es la antigua generación, porque ahora la nueva generación que tira. Más víbora o víboreja. Exacto. Pero pará, la pregunta es, para los que aprenden, Para el Ahí. amateur, exacto. Ahí. Para el amateur yo creo que se tiene que empezar con bandeja, porque es un golpe más seguro, es más defensivo que ofensivo y al final es lo que toca que aprendan, toca que tengan un ritmo y que sigan metiendo bolita, colocando y luego ya cuando aprendan un poco más ya se aprenderán las otras cosas. ya vas a ir de menos a más. Exacto. Sí, pero lo que pasa es que subestimamos la bandeja. Antes de seguir, yo quiero que vos me contés, vamos a ir a preguntas. Venga. Las Hello Paddle Questions. Ay, de, ay. No, de principiante a un intermedio a un pro. Venga. 3 diferentes preguntas con respuestas. Me parece perfecto. Las tengo preparadas acá. Y entonces vamos a hacerlo de esta forma. A ver, bloque de preguntas, different level acá con Lucía Saiz. Formato Hello Paddle, lo tenemos acá. Nivel básico. Para alguien que empieza a jugar al pádel, ¿cuál debería ser el objetivo de la bandeja? ¿Buscar el punto directo siempre? ¿Mantener la red y no cometer errores no forzados? ¿Golpear fuerte para dominar el punto? Bueno, a ver, yo creo sinceramente que es la B, porque que es la que hemos dicho de mantener la posición, mantener un poco el ritmo y luego ya cuando nos queda, entonces ya sí. Pero para mí el amateur lo primordial es eso, coger ritmo, mucha bola, mucha pelota, porque lo que creen es que como nos ven a nosotros, sobre todo a los chicos, creen que la pueden pegar desde cualquier lado y no es tan fácil. Muy bien, gracias por el tip. A nivel intermedio vamos a la siguiente pregunta que es un poquito más táctica. A ver. Tácticamente, un buen juego aéreo, Sí. ¿sí? El rulo de la bandeja, depende principalmente en cambiar las direcciones para desordenar al rival, Sí. acelerar cada bola para cerrar más rápido el punto, jugar siempre muy profundo sin variar. No, la A creo que Muy era. bien, qué grande. Es que no estoy- La A que es ir variando. Ir variando. Es verdad que tienes que elegir bien el momento de variar. Que tú tienes que estar cómodo y también tienes que pensar un poco en tu compañero. Porque si le cambias, hay veces que... Ya nos vamos más arriba acá. Hay Si- veces si que- pensás en tu que- compañero ya, ya estás en un nivel más alto, que ya está estás bien, ahí. está bien. Pero bueno, yo creo que tienes que variar cuando tú estás bien posicionado, entonces cambiar para molestar al rival. Muy bien, llegando al different level, pero muy fácil acá la compi, ¿eh? Nivel pro, para dominar realmente... Como falle esta, me sacan ya del ranking. Bueno, sí, eras número 1 del mundo, yo lo veo complicado que la falles, pero Venga, venga. para dominar realmente el juego aéreo, ¿sí? Al máximo nivel, lo más importante y determinante es la velocidad de ejecución, la potencia del golpe, la lectura previa del posicionamiento rival y la anticipación. La C. Muy bien. La C. Eso es lo que nosotros consideramos es que lo vale el nivel. Sí, que hay Pro, que no jugadores- cualquiera lo puede. Exacto. Y hay jugadores que son más incómodos de leer,
tanto en el golpeo como en su posicionamiento. Entonces también ahora tenemos otros medios que antes no se tenían, que es como pues esto, visualización de partido y eso, que también las estudiamos de esta forma. Porque, por ejemplo, si yo te tiro un globo a vos y después me vengo para adelante, tu compañero te tiene que avisar, che, Mauri está adelante, por lo cual vos tenés que tomar la decisión, o jugar lenta al medio, O a los pies, paralelo, o a los cambiar, pies. exacto. Muy bien. Y esto es lo que hablamos de que el nivel, dependiendo de la posición de tu compañero, tu bandeja puede ser mejor o peor. No tiene que ser siempre la misma. Al 100%, no. Más profunda o más cortita dependiendo de la posición de tu oponente. No, siempre hay una que te puede salir mejor, o sea, siempre hay una dirección o un... Natural. Claro, que es más natural, pero sabe variar, porque si no los rivales al final te fichan. Muy bonito hablarlo, pero ahora queremos verlo. Vamos a ver un poco más técnicamente mientras yo te juego un par de globitos. Venga. A ver cómo lo Hecho. hace Lucía, así la podemos copiar un poquito. Lu, ¿estamos? Dale. Posición de red, está genial. Me quedé un poco corto en esa. Bueno, esa más que bandejita, es bandejita de potencia. Bien, te voy a tirar un poquito más para atrás. Fíjense cómo se pone de costado directamente. ¿Sí? Importante ponerse de costado, ¿no? O sea, vos no vas corriendo para atrás. No, no, para atrás jamás, porque además o sea, nos podemos hacer daño lumbares, todo. O sea, siempre de ladito y ya mirando la dirección de la bola. Bien, bien. Que la bola nunca nos quede aquí encima, Bien, sino al bien. ladito. Me encantó. O sea, fíjate los pasos. Ahí ya me estás preparando vos. Pero por ahí yo te tiro una volea derecha primero, una volea, seguís Uy, ahí perdón, preparada y después te abro para atrás. Bien. Che, soy una locura. Yo no sé si la cámara acá atrás está agarrando el golpe, es una locura. Importante, lo que estoy viendo, Lu, es que es como que el armado es previo al golpe. O sea, vos no haces como esto, esperás y después vas. No, y luego los saltitos esos, claro, nosotros es verdad que vamos más de lado cruzando las piernas, no vamos de saltito así porque perdemos más Pero es velocidad. tiempo. Muy bien. Pero esto es un tip muy pro. ¿Sí? Lo que acabo de contar no es sopa. Parece como que, ahora voy a intentar. Pero cuando vos intentás esto, tiene que haber una coordinación de pierna porque si no, vas a dar vueltas te dentro de la estampas pista. Exacto. Sí, entonces es un tip que normalmente lo damos, digamos, para más intermedio, nivel intermedio, que vas de costado porque los globos te dan tiempo, pero ellas juegan a un nivel donde se tiran globos rápido, globo medio, globo alto, paralelo, cruzado, desde volea, desde detrás. Hay mucha información, entonces está, el tip es de locos, pero no lo hagan en casa, ¿sí? Ni en la cancha. Vamos, dale. Te preparo otro, ¿vale? Dale. Vamos, dale. Preparo para atrás rápido. Muy linda, me gusta. Ahora, ¿qué pasa si yo te digo, por ejemplo, se viene para adelante, yo voy para adelante? Bueno, ¿Qué harías ahí? Yo tengo dos opciones. Sí. Bueno, tengo varias. O esquivarte. Una opción es esquivarte con la bandeja. Bien. Otra es tirarte. Esquivarme es jugársela al otro o al medio. Exacto. No a mí. Exacto, Bien. no a ti. No hacia tu cuerpo. Bien. La otra opción es tirártelo a los pies suavecito. Y la otra es... Pero esa la puedo agarrar, digamos. O Sí. la puedo fallar, pero ¿y si la agarro que te juego globo y ahí? Bueno, dependerá de qué bien la tire yo o que qué atento estés tú también. Y luego tirarte a fuego. Aquí. Al Vale, pecho. vamos, escuchá, vamos a intentar las primeras dos. Porque La la que es la de tercera fuego, a mí dejala. me gusta la de fuego. La tercera dejala para otro día. Con otra persona, ¿sí? Te he Con de otro. decir que la de Con el fuego- bye bye paddle, no con hello paddle. La de fuego me sale muy bien contra chicos. Contra chicas ya me sabe un poco Vas mal. un poco, Soy un sí, poco sí. más- Aparte, hey, de verdad, vos sos una jugadora que tiene fuerza. Sí. O sea, vos sos una jugadora que con un armado corto metés velocidad. Eso te puso también en el lugar donde estuviste y donde seguís estando. No es que cualquiera pueda armar corto e ir. Hay Tengo mucho gimnasio, mucho aceleración, trabajo sí. atlético, mucha técnica y coordinación. Entonces, todos estos tips van a servir a la gente. Claro, ¿lo querés hacer igual que ella? Ñe. Y un poco, voy a decir, de mis papis también. Un poco genética. ¿Ah, sí? ¿Sí? Sí. Hombre, sí. Va. Vale. Mostrame alguna más. Ahí te estoy tirando el globo un poquito más profundo. Ahí, sí, digamos. sí. ¿Qué pasa Ojo. si te juego, por ejemplo, un globo más así? Que Bueno, este tiraría globo. Si que yo quiero mantener la red y me sale una buena pelota tuya, tiraría otro globo para mantener la red. Sí, Que no, o sea, al final el objetivo de la bandeja es mantener la red. claro, No querés por ganar. eso. Y también la puedes mantener con un buen globo. Entonces, Entonces- o sea, si jugamos, si aprendemos bien las bandejas para mantener la posición de la red y esperar un mal globo para ganar el punto, y si nos juegan un buen globo, si tenemos la bajada, vale, somos más ofensivos. Pero si también practicamos bandejas y globos, difícil que nos ganen, Lo ¿no? tenéis todo, exacto. Mira. Para mí, hay un jugador que creo que todo el mundo lo conoce, Vela.
¿Sí? Yo lo conozco, yo creo que nació en un pueblo muy vecino a mí, a 100 metros de mi casa. Creo, Pero bajó. creo que era de los que mejor tenía el globo. Y después lo empezaron a copiar todos. Ah. Ahora ya todos tienen buen Un globo globo también. no tiene que, o sea, es defensivo, está claro, pero al final te construye para ser ofensivo. Entonces el globo como que lo menospreciamos y no. Globo y bandejas. Bueno, acá todo muy bonito, que estamos hablando, que la bandeja, que le pego, que el tiebreak, que me ganó de milagro, pero ahora ni nada, ninguna pelota. Acá, para llegar al different level, hay solamente un punto que marca si realmente sos una jugadora different level o, bueno, una más acá no sé de dónde, ¿viste? Joder, Así que vaya vamos a presión. jugar un punto, voy a sacar yo. Ah, Y sí, bueno. la número 1 fuiste vos, no yo. Así que, y de ahí vemos a ver si no me hagas sos doble falta. la different level o no. Un solo saque. No No necesito más. me hagas doble falta. Como vos, que me Venga. dijiste hoy. ¿Sí? El último punto, el different level, el mejor de todos. Voy, ¿eh? Va. No. Me fui para atrás porque me asusté. ¿Qué querés que te diga? Ahora no me asusto. No. Y encima el pecho. De bandejita me ganaste. Y encima el pecho. Te lo dije, esa fue la tercera, ¿eh? Me ganaste de bandejita. No, se puede ganar con bandeja. Y también se puede ganar sin fuerza. Que a mí eso me cuesta porque sabes que yo tengo fuerza y potencia. Y hay veces que esto, chingoto, también Dinero. furula. Dinero. Más fuerza no significa mejor. Por lo menos en el pádel. ¿Con quién? Con Lucía Sáez. Gracias, Lucía. Un placer Cuando tenerte queráis. cerca. Cuando queráis. Dale.